Buenas tardes a todos. Mi nombre es Héctor Rueda, yo soy funcionario de la Dirección de Gestión de Fiscalización y pues antes de hablar de los 3 días sin IVA vamos a hacer como una breve introducción o recordar más bien los aspectos básicos del IVA, porque pues nos parece importante que todos tengamos claro en qué consiste este impuesto de manera muy general. Lo primero que había que tener claro, pues como su nombre lo dice, el IVA es un impuesto que grava al valor agregado, es decir, a la utilidad, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, y a esa diferencia o a ese monto se le va a calcular el impuesto, y recordemos que la tarifa del impuesto puede ser la tarifa general del 19%, siendo algunos bienes del 5% y otros del 0%. Digamos, administrar el IVA es relativamente fácil, porque cuando se pregunta sobre la tarifa, ¿cierto? Pues hay que hacer referencia siempre a la tarifa general, es decir, al 19%. ¿Por qué? Porque la tarifa del 5 y la tarifa del 0 están expresamente señaladas en las normas del Estatuto Tributario 477, 481, 467 y demás normas del Estatuto Tributario, donde se señalan claramente cuáles son esos bienes que se encuentran grabados con tarifa 0 o con tarifa del 5%, y como le digo, pues administrar el IVA es fácil porque pues para todos los vendedores es clarísimo que la tarifa general es del 19. Cuando hay alguna duda y si alguien dice no, ese bien o el servicio al 5, pues es fácil porque está expresamente señalado en el estatuto tributario. Otra situación que hay que tener en cuenta es la causación del IVA, es decir, ¿cuándo se causa el impuesto a las ventas? Porque ahora que hablemos de los 3 días sin IVA, se van a dar cuenta de que pues, son las ventas que se realizan en ese día, que la factura tiene que estar en ese día, el pago tiene que darse en esos días que están expresamente señalados en el decreto legislativo. ¿Por qué? Porque eso hace referencia pues, a la causación del impuesto, es decir, al hecho generador como tal. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de causación, pues cuando hablamos de la venta de bienes, es la transferencia de dominio de un bien a cualquier título, a cualquier título. Por eso es que cuando se regalan cosas, pues se graban impuestos a las ventas. También se da en el retiro de mercancías, o sea, cuando el vendedor retira mercancías de su inventario para su uso, también se causa el impuesto de las ventas. También se causa el impuesto de las ventas en la prestación de servicios, ¿cierto? Y en la importación de bienes. ¿En qué momento se debe tener, o sea, en qué momento se genera el impuesto sobre las ventas? Y ese momento nosotros lo denominamos hecho generador. Entonces, como está en esta presentación, dice, en las ventas, en el momento de expedición de la factura o documento equivalente, ¿cierto? O a falta de estos, en el momento de la entrega de la mercancía. Entonces, ahora Lorenzo va a hacer precisión, por ejemplo, qué pasa el 19 de junio, ¿cierto? En estos 3 días, cómo se va a dar ese hecho generador. Si se trata de retiro de mercancías para uso del vendedor, como le decía, el IVA se genera es en la fecha de retiro de ese bien. En la prestación de servicios, el hecho generador se da en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente, en la fecha de la terminación del servicio o del pago a bono en cuenta. Es decir, en cualquiera de los tres, pero siempre y cuando, o sea, siempre se va a tener en cuenta lo que sea primero, o sea, lo que suceda primero. Si se pagó el servicio, pues debió causarse el IVA. Si se facturó primero, debió generarse el impuesto de las ventas, etc. Y por último está el tema de la importación. En la importación pues está la nacionalización del bien. Pues recordarles a todos los que van ingresando que estamos aquí haciendo un repaso de los aspectos básicos del IVA y que ahora vamos a entrar a hablar de los 3 días sin IVA. Otra consideración también bien importante a tener en cuenta en el día de hoy es la clasificación de los bienes y servicios. Hablamos de bienes grabados, de bienes exentos y bienes excluidos. Acuérdense que este decreto hace referencia a que la venta de los bienes van a estar exentos de IVA por ese día. Y o sea, ¿cuál es la diferencia entre los grabados? Pues como su nombre lo dice, pues se les cobra la tarifa del 19% y lo hacen los responsables del impuesto a las ventas. Exentos, cuando se habla de un bien exento, es con tarifa 0, que es contrario o que es diferente, mejor,
a cuando se habla de bienes excluidos, porque cuando se habla de bienes excluidos se está hablando de bienes sobre los cuales no se causa el impuesto a las ventas. No, no estoy diciendo que es tarifa cero, sino que el IVA no causa. En tanto queden exentos, la tarifa es cero. Y eso es importante, ¿por qué? Porque cuando yo tengo una tarifa cero, puedo pedir los descontables. ¿Qué son los descontables? Las compras que yo he realizado, ¿cierto? Entonces, si quieres, sigamos, por favor, Lorenzo, gracias. Entonces, cuando yo tengo una tarifa cero, yo tengo derechos a tarifa cero en la venta de bienes, tengo un IVA que he pagado en la compra de esos bienes, ese IVA que he pagado en la compra de los bienes es lo que yo llamo impuestos descontables. Entonces, tengo mis impuestos descontables, tengo mi IVA generado, ¿cierto? Y el día 19, entonces voy a tener un IVA generado de cero frente a unas compras que he hecho y frente a las cuales yo he pagado el IVA, pues el resultado va a ser es que en mi contabilidad, en la 2408, pues el movimiento débito va a ser superior al crédito en ese día, en ese momento. Pues habría que mirar en todo el periodo, desde luego, cuál es el resultado. Ya haciendo referencia a los descontables, pues la norma también señala, digamos, unos requisitos para la procedencia o aceptación de esos impuestos descontables. Entonces dice que solo son descontables los impuestos originados en operaciones que constituyen costo o gasto, es decir, que son necesarios para el negocio. Es todo lo que entra al inventario, es todo lo que tiene relación directa con la operación grabada. También es descontable el impuesto pagado en la importación de bienes, ¿cierto? Como requisito se pide que el IVA en las compras debe figurar discriminado en la factura. Entonces, si yo soy el comprador, entonces, ¿qué tengo que asegurarme para luego pedir ese descontable en la declaración de IVA? Primero, que la factura esté a mi nombre, ¿cierto? Segundo, que esté discriminado el IVA. Y tercero, que la factura cumpla con todos los requisitos que señala el 617 del Estatuto Tributario, o sea, nombre, bueno, etcétera, del vendedor, número consecutivo autorizado, etcétera, si es factura electrónica y demás. También debe ser el impuesto descontable originado en compras que sean reales, ¿cierto? Que no sean compras ficticias y demás. Y también hay un último requisito que es el tema de cuándo puedo solicitar el descontable. Entonces, la ley, el Estatuto Tributario, señala que el impuesto descontable puede ser solicitado en el periodo en que se hizo la compra o en los 3 periodos siguientes si yo soy declarante de forma bimestral. Si yo soy un declarante que presento mi declaración de IVA cada 4 meses, solo lo puedo diferir en un periodo. Es decir, que todas estas compras que ustedes tienen, como va a venir este día de junio, del 19 de junio, entonces yo estoy hablando del tercer bimestre, que es mayo-junio. Entonces, ¿cuándo voy a pedir ese descontable? Lo puedo pedir en el tercer bimestre, o en el cuarto, o en el quinto, o en el sexto bimestre, o sea, lo puedo diferir hasta los 3 bimestres que señala el Estatuto Tributario. Ya pues corresponderá a las políticas que cada contribuyente, que cada empresa maneje. No está por demás recordar de que dentro del impuesto a las ventas hay un grupo de personas que son personas naturales, ¿cierto? Que se denominan no responsables, que son no responsables porque no cumplen o no superan los 3.500 VT, son los ingresos, porque no tienen más de 2 establecimientos de comercio, porque no tienen contratos, no han firmado contratos que superen los 3.500 VT. Esas personas que son catalogadas como no responsables, pues a ellos no les afecta para nada estos 3 días sin IVA si son los vendedores, pues porque desde luego el ser no responsable no pueden cobrar el impuesto de las ventas y la única obligación es llevar el registro de operaciones diarias de ventas y demás. Entonces, esas son las consideraciones básicas para entender un poco más el contexto del impuesto a las ventas y pues le doy el paso a Lorenzo para que empecemos a hablar de los 3 días sin IVA. Muchísimas gracias, Héctor. Les habla Lorenzo Castillo, soy asesor de la Dirección Jurídica de la DIAN. Y una vez ya tenemos este contexto general y de los aspectos básicos del impuesto sobre las ventas, les voy a hablar cómo funcionan los 3 días sin IVA. De igual manera, les voy a mencionar cómo estaba previsto este régimen de 3 días sin IVA
y cómo se ha cambiado o se ha modificado a las necesidades que tiene la población colombiana debido a la emergencia sanitaria. Entonces, en primera medida, la ley de crecimiento, que es la ley 2010 de 2019, traía los 3 días sin IVA y ya establecía este beneficio para toda la población colombiana, pero tenía unas características restringidas, por así decirlo. Esto porque los 3 días sin IVA estaban concebidos para que los consumidores pudieran acceder a bienes que antes no lo hubieran podido hacer por el costo elevado que tienen esos bienes. Entonces daba un descuento muy importante que puede ser, como lo mencionó Héctor, del 19 o del 5%. ¿Cuáles eran esas restricciones? En primera medida, las ventas tenían que hacerse de manera presencial y en locales físicos, lo cual era pues muy restringido, y para ustedes, sobre todo que hacen parte del comercio electrónico, pues no les serviría de nada si las ventas solo se permiten a través de medios presenciales. En segunda medida, no comprendían bienes como computadores y equipos de comunicaciones, y tampoco los bienes e insumos agropecuarios. Adicionalmente, los límites de los valores de los bienes eran menores a los actuales. Ahorita les vamos a hablar de cuáles son los límites que tenemos en este momento por cada uno de los bienes, pero los límites que existían antes de las modificaciones que se dieron con lugar a la crisis y a la emergencia sanitaria son más altos. Y por último, exigía que siempre el soporte de la transacción fuera la factura electrónica. Hay muchos responsables del impuesto sobre las ventas que todavía no han entrado en el calendario de la factura electrónica y por ende emiten otros documentos soporte de la transacción, como lo son la factura en papel o el documento equivalente proveniente de una máquina POS. Entonces, con ocasión de la emergencia sanitaria, esto cambió y el gobierno expidió el decreto legislativo 682, que tenía varios propósitos. Tenía el propósito de estimular el comercio electrónico. Por ende, ahora todas las ventas que se realicen a través del comercio electrónico pueden gozar de esta exención si los bienes que están vendiendo hacen parte de la lista de los bienes cubiertos que hay. ¿Por qué? Porque con las medidas de confinamiento, pues se pretende evitar aglomeraciones de personas. Entonces no se quiere que las personas acudan a los centros comerciales o a los lugares físicos, sino que se queden en la casa y hagan las compras a través del comercio electrónico. También tiene el objetivo principal de reactivar la economía durante la pandemia. Como lo hemos visto y lo mencionó el día de ayer Fenalco, se han cerrado más de 80,000 negocios, lo cual equivale casi al 10% del total de los negocios. Esto implica que muchos comercios han tenido que cerrar porque el consumo ha decrecido considerablemente. Entonces, esta medida durante estos 3 días tiene el objetivo también de reactivar la economía. También, como hemos visto, muchas de las personas trabajan desde casa y todos los estudiantes están desde casa. Por eso se pretendió incluir los computadores y equipos de comunicaciones, para que el trabajo que se hace desde casa se pueda desarrollar normalmente y para que el estudio que se hace desde la casa también se pueda hacer normalmente. Y se incluyen los bienes e insumos agro, porque efectivamente en este momento necesitamos una gran cantidad de alimentos y el sector agro y el campo son quienes dan lugar y quienes proveen esos insumos. Entonces, con esta exención de IVA durante 3 días, pues disminuye el precio de algunos de los productos para adquirirlos. Y por último, otra de las medidas que cambió fue que ahora se permiten todos los medios de facturación vigentes, que pueden ser papel, factura electrónica que ya había mencionado, o máquina POS, dependiendo de cuál ustedes estén obligados a emitir.
Entonces, como lo mencioné, los objetivos son inyectar recursos a los comercios y que estos recursos se dispersen en toda la población. También se incluyen bienes que pretenden mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en confinamiento. Se quiere incentivar el consumo y, claro está, incrementar la confianza del consumidor, ya que se está dando un descuento que puede ir y generalmente va a ser hasta el 19%, el cual es un descuento muy alto. Ahora, ¿cómo opera esta exención? Durante los días 19 de junio de 2020, 3 de julio de 2020 y 19 de julio de 2020, los bienes listados por el decreto legislativo van a estar exentos del impuesto sobre las ventas. Entonces, ustedes van a encontrar bienes que son balones de fútbol. Esos bienes que en un día normal ustedes tenían que vender o que iban a comprar, tenían un IVA del 19%. Ahora, si ustedes realizan la compra, si van a un almacén o realizan la compra a través de comercio electrónico de ese mismo balón el día 19 de junio, ese día 19 de junio, ese balón ya no va a tener IVA. Por ende, va a haber un descuento del 19% sobre el valor de ese balón. Con respecto a esto, nos han preguntado muchísimas cosas. La primera es, oiga, yo como comercio tengo que ofertar el bien incluyendo el IVA y después le digo al comprador que no tiene IVA. No, durante estos días se tiene que anunciar el precio del bien sin IVA y en la factura se tiene que establecer que ese bien está exento de IVA. Muy importante eso. También nos han preguntado si esto es optativo. ¿Qué pasa si yo soy un comercio que no quiere acceder a esa exención y quiere seguir vendiendo los bienes listados con IVA? Lo puede hacer también. El concepto que nosotros le enviamos a María Fernanda y el cual se va a distribuir después de esta presentación establece que es un régimen optativo. Por ende, si ustedes son un comercio que quiere vender esos días los bienes con IVA, lo pueden hacer. ¿Qué características tienen los bienes cubiertos? Es un listado de bienes taxativo. Solo están sometidos a esta exención durante los 3 días que mencioné en la diapositiva anterior, los bienes que estén listados. Si no hacen parte de esa lista, no pueden acceder a la exención y por ende estarán sometidos a la tarifa que están sometidos todos los días. Algo muy importante, los consumidores solo pueden comprar 3 unidades de cada bien. Entonces, más adelante yo les voy a mostrar 7 categorías que hay de bienes y dentro de cada una de esas categorías va a estar el listado de los bienes que están incluidos. Entonces, nos han preguntado muchas veces, oiga, la limitación es sobre la categoría, es decir, yo solo puedo comprar 3 unidades dentro de la categoría o puedo comprar 3, la limitación es sobre los bienes. La limitación es sobre los bienes. Entonces, ustedes van a ver una categoría que es vestuario. Yo como comprador quiero comprar 3 camisas, 3 pantalones y 3 pares de zapatos. Esa compra, esas 3 compras van a estar cubiertas por la exención y voy a poder comprar 3 de cada bien. La limitación está dada sobre los bienes, no sobre la categoría. Y otra característica es que los comercios, los vendedores, deben establecer los controles efectivos para que los compradores no compren más de 3 unidades de cada bien. Ahora pasemos a ver cuáles son esas categorías. Tenemos 7 categorías. Son elementos deportivos, complementos de vestuario, juguetes y juegos, vestuario, útiles escolares, bienes e insumos del sector agropecuario,
Y la categoría más grande, que incluye la mayor cantidad de bienes, es la de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación. Ahora vamos a repasar cuáles bienes están incluidos dentro de cada una de las categorías. Entonces, en los complementos de vestuario, tenemos que los complementos de vestuario incluyen bisutería, morrales, gafas de sol, bolsas de mano, carteras, maletines, pañoletas y paraguas. Si ustedes ven el decreto legislativo 682, esos son los bienes listados que pueden ser objeto de la exención durante los 3 días sin IVA que pertenecen a la categoría de complementos de vestuario. En cuanto a la categoría de vestuario, es una definición general y no se limita a una lista taxativa de los bienes. Entonces, ¿qué incluye la categoría de vestuario? Son las prendas de vestir de todo tipo, entendiéndose por cualquier pieza de vestido o de calzado, sin tener en cuenta el material de elaboración. Entonces, es cualquier pieza de vestido o de calzado. En cuanto a los elementos deportivos, hay una lista grande de bienes que incluye desde bates, raquetas, balones, bolas, aletas, trajes de neopreno. También los invito a visitar el decreto legislativo 682, que lo pueden buscar en internet y es muy fácil encontrarlo, y ahí está el listado de bienes. Están juguetes y juegos, que incluye desde naipes, juegos de tablero, rompecabezas, canicas. Hay una gran lista de bienes que están incluidos dentro de la categoría de juguetes y juegos. Están los útiles escolares, muy importantes, ya que los 3 días sin IVA se van a desarrollar antes del inicio de clases del segundo semestre. Entonces, los bienes que están listados en la categoría de útiles escolares son, por así decirlo, los bienes más comunes dentro de la lista que envían los colegios de útiles escolares, que incluye desde lápices, esferos, borradores, trajalápices, cuadernos, pegantes, etc. Tenemos los bienes e insumos para el sector agropecuario, que van desde alambres de púas y cercas hasta abonos, semillas, insecticidas. Y por último, tenemos la categoría más grande, que es la de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones, que incluyen desde secadores de pelos, televisores, parlantes, tabletas, congeladores, refrigeradores, máquinas de afeitar eléctricas. Es un listado muy grande, los invito a consultar ese decreto donde está la lista de bienes que pueden acceder a esta exención que se va a desarrollar durante los 3 días que les mencioné, que son el 19 de junio, el 3 de julio y el 19 de julio. También una aclaración importante sobre esta categoría de bienes es que si hay bienes listados que normalmente usan a través de electricidad, si esos mismos bienes utilizan también gas o funcionan a base de gas natural, también acceden a la exención. Entonces, un horno, cuando la lista se refiere a horno eléctrico, si el horno funciona a gas, también va a estar incluido dentro de esa categoría. Estas son las generalidades y cómo va a operar los 3 días sin IVA. A continuación los vuelvo a dejar con Héctor, que les va a hablar sobre cuáles son las limitaciones sobre cada uno de estos bienes, cuáles son los requisitos que los comercios tienen que cumplir y cuáles son las consecuencias derivadas del incumplimiento. Entonces, Héctor, le dejo la palabra. Listo, gracias. Bien, o sea, entre las limitaciones de estos bienes que acabamos de ver, la primera limitación hace referencia al valor unitario de cada bien. Es decir, la norma, este decreto 682, coloca unos precios, digamos, que no sobrepasen. Por ejemplo, si hablamos de vestuario, estamos hablando de 20 VTs, costo unitario. Es decir, estamos hablando de 712,000 pesos.
teniendo en cuenta la VR del 2019. En electrodomésticos, computadores y demás, en ese tipo de bienes, el tope máximo es de 80 VTs por unidad, es decir, 2.848.000. En útiles escolares, 5 VTs, 178.000 pesos. En los complementos de vestuario, 20 VTs, 712.000 pesos. En elementos deportivos, 80 VTs, 2.848.000. Y bienes e insumos para el sector agropecuario, 80 VTs. Entonces, primero había que aclarar que, pues, algunos de estos, por ejemplo, en el sector agropecuario, hay algunos bienes que son excluidos del IVA. Pues en ese caso, pues siguen siendo excluidos del IVA. ¿Listo? ¿Qué otro tipo de consideraciones hay que tener en cuenta? Lo que ya habíamos hablado. Por este día, la venta de estos bienes se considera exenta. Como yo lo advertí al principio de la charla, que quiere decir que está grabada con una tarifa del cero. No es que no se, o sea, no es que no se cause el IVA, sino el IVA se causa, pero a tarifa cero. Por eso es que, digamos, el valor del bien a vender debe verse disminuido en el IVA, porque ya no van a cobrar el 19%, sino una tarifa del cero. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un bien de 100 pesos, por así decirlo, el IVA serían 190. Como en lista está el IVA incluido, o sea, en precio de lista estaría, perdón, de 100 pesos serían 19 pesos, entonces estamos hablando de 119 pesos, incluido el IVA. Ese día, ¿cómo debe verse? Pues 100 pesos, porque no van a cobrar el IVA. Tiene que verse efectivamente el valor disminuido del IVA. Da lugar a los impuestos descontables, ¿cierto? Pero con una consideración especial, porque los productores de bienes exentos, los que venden bienes exentos como exportadores, etcétera, ellos tienen derecho a devolución. Pero en este caso, el decreto 682 expresamente se dispone que si bien el comerciante, el vendedor puede solicitar los descontables, puede llevarlos a su declaración de IVA y desde luego seguramente en algunos casos le va a dar saldo a favor. Ese saldo a favor no puede ser solicitado en devolución ni en compensación. ¿Qué va a suceder con ese saldo a favor? Pues que lo pueden arrastrar a las declaraciones de los periodos siguientes, o sea, como un crédito a su favor. También, como yo decía, ¿no? Si estos bienes se encuentran excluidos, ¿cierto? Pueden optarse por la extensión, pero sin embargo, es decir, recuerden algo, si yo solo vendo bienes excluidos, o sea, que mi actividad económica es vender bienes excluidos, o sea, que no están grabados con el IVA, yo no soy responsable del IVA. Entonces, ¿qué te digo yo? Pues mejor que te quedes ahí, porque si vas a vender bienes exentos con tarifa cero, pues tendrías que ser responsable del IVA. Los saldos a favor, como ya lo dije, pues no se pueden pedir en devolución o compensación, sino arrastrar, o sea, imputar de un periodo a otro. ¿Cuáles son los requisitos que trae el 682? Lo primero que había que decir acá es que el incumplimiento de estos requisitos hace que esas ventas que fueron exentas en el día 19 de junio, y si no se cumplen los requisitos, valga la redundancia, pues se vuelven grabados. Es decir, el vendedor tendría que grabarlos. O sea, si no cobraste el IVA, tendrías que pagarlo luego, posteriormente, en la aclaración del IVA, que muy seguramente te da lugar a una corrección de la declaración o lo que sea. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? El primer requisito es que la venta se haga al consumidor final, o sea, al comprador final. No vale con que se lo vendas a un intermediario o a un distribuidor, sino que tiene que ser una venta directa al consumidor final. ¿Listo? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Luego, se debe facturar, o sea, la venta debe ser facturada por cualquiera de los medios que actualmente se encuentran vigentes, es decir, cuál es la factura electrónica, la factura de papel o el sistema POS. Dependiendo, pues, desde luego, al cual esté obligado a llevar el vendedor. Y el requisito se completa con la identificación del comprador. Es importante, es muy importante
que se identifique al comprador. Ya lo voy a decir por qué. Entonces, ya lo voy a decir ahora más adelante, porque aquí hay otro requisito que habla del número de unidades que deben ser comprados que pueden ser vendidas a un consumidor final, y pues para hacerlo, ¿cierto? Yo debo conocer quién es el comprador. Ese es el punto. Esta factura o documento equivalente se debe entregar en el día en cual se hizo la respectiva venta. Aquí se compra, pero es la venta. O sea, entonces, si tú estás vendiendo el 19 y esa venta es exenta, cero, con tarifa cero en IVA, la factura debe corresponder a ese día. O sea, no puedes decir, venga, es que yo vendí hoy 19 y resulta que la factura la voy a hacer el 20 o el 21. No lo puedes hacer, porque si la factura la haces el 20, esa factura ya tiene que venir con el IVA del 19%. No puede seguir siendo con tarifa cero. Así hayas entregado el bien ese día, ¿cierto? Porque la norma es claro que el bien debe ser entregado, el bien, así lo hayas entregado ese día, tienes que facturar ese día. Si lo entregas en las 2 semanas, como también lo prevé la norma, la factura debe corresponder al 19 de junio o a los otros 2 días que están señalados en el decreto 682. Otro requisito también importante, además de la factura, además de que la venta debe ser al consumidor final, de que estar facturado, de que el comprador tiene que estar identificado, de que la factura debe tener la fecha del día 19, la otra es el pago. El pago del bien debe hacerse mediante tarjeta crédito o débito, o a través de otros mecanismos de pago electrónico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no se aceptan las ventas en efectivo. Tienen que ser todos con, digamos, compras o pagos bancarizados. Y pone una condición adicional del decreto, y es que el comprobante de pago, ¿cierto? O el voucher, como se llama, o se denomina voucher, debe tener la misma fecha de la factura o documento equivalente, es decir, debe corresponder al día que la ley expresa, que este decreto expresa como día sin IVA. Ya lo explicó Lorenzo, el adquirente solo puede comprar 3 bienes de la misma clase, ¿cierto? 3 pantalones, 3 camisas, 3 zapatos en el ejemplo que está en esta diapositiva. Otro requisito es que se tiene que disminuir el valor de la venta al público en lo correspondiente al IVA, lo que yo explicaba. Tú tienes un bien en lista de 119, pues la venta se debe hacer por 100 pesos, o sea, sin incluir el impuesto sobre las ventas. Y por último, hay otro requisito adicional, que es que el responsable deberá enviar una información que la DIAN la va a reglamentar mediante resolución, o sea, es obligatorio enviar esta información a estos vendedores a más tardar el 31 de agosto, pero tienen que esperarse a que la DIAN saque la resolución y digan cuál es la información que ustedes deben enviar, pero desde ya les anticipo que la identificación del comprador pues va a ser una de ellas, o sea, va a ser una de esos requisitos. Entonces, el incumplimiento, ¿qué pasa con el incumplimiento? Lo que yo decía, ¿no? Si incumplen los requisitos, el responsable deberá pagar el IVA, ¿sí? Y por tanto, la declaración de mayo-junio, en el caso del los que son bimestrales, ¿cierto? Pues deberán ir ya con esas ventas que hicieron el día 19, pues grabadas. Y si posteriormente la administración determina que la venta no se hizo o que no se cumplió con esos requisitos, pues tendrán que corregirla si no la presentaron en debida forma. Entonces, es claro que para poder vender con tarifa cero esos días, se deben cumplir la totalidad de los requisitos para evitarse sanciones. Incluso la norma dice que podían iniciarse acciones penales, ¿no? Porque acuérdense que hay un delito que es el no cobro o no recaudo del IVA, que trajo la ley 1819. Establece también otra obligación a cargo de los vendedores, que hace referencia a que deben parametrizar sus sistemas para ejercer el control con respecto al número de unidades que pueden comprar cada uno de sus compradores. Entonces,
el responsable tendrá que tener sus sistemas informáticos diseñados de tal forma, primero, para quitarle el IVA de esos artículos que están expresamente mencionados en el 682, para identificar al comprador, o sea, para hacer un control efectivo de que no se vendan más de 3 unidades por cada consumidor final. Podemos seguir esto. Entonces, bueno, digamos que para finalizar, la invitación, ¿cuál es? Es decir, el decreto es muy claro en establecer las condiciones en las cuales se otorga este beneficio, un beneficio que debe ser aprovechado, ¿cierto? Que consideramos que en este momento, este es el momento, mejor dicho, de utilizar este beneficio, de impulsar las ventas y demás. Bueno, muchas gracias. Bueno, Héctor y Lorenzo, muchas gracias por esta presentación que sin duda nos aclara muchísimas de las preguntas que estamos viendo en el chat. Yo voy a tratar de resumir en algunas preguntas, muchas de las que estoy viendo. Quisiera que empezáramos haciendo énfasis en el tipo de pagos que se reciben para este tipo de beneficio, porque el comercio electrónico en el país tiene una desviación importante. El comercio electrónico, cerca del 50% de las operaciones que se hace se pagan a través de transacciones realizadas, por ejemplo, en redes de recaudo de terceros como Efecti y Baloto. Y hay muchísimas preguntas relacionadas justamente con eso, con si ese tipo de transacciones, que al final sí son transacciones en efectivo, si bien se pactan de manera electrónica, terminan siendo un recaudo en efectivo, podrían considerarse aplicables para este beneficio. Eso por un lado. También nos preguntan mucho si se puede por PCE. De la exposición que ustedes nos han hecho muy claramente, se indicaría que es posible hacerlo por PCE, puesto que es, digamos, una transacción financiera electrónica respaldada, digamos, por una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que hace, digamos, el trámite de las respectivas transferencias utilizando el sistema de pago de bajo valor que administra. Entonces, quisiera que ahí hiciéramos esa claridad, si les parece, para pasar a la siguiente pregunta. Listo. Lorenzo. Sí, muy buena pregunta. Muchísimas gracias, María Fernanda. Efectivamente, lo que trae el decreto legislativo es que el único medio de pago por el cual no se puede realizar es el efectivo. También trae un requisito adicional, y es que el medio de pago por el cual se realice esté vigilado por la Superintendencia Financiera. Entonces, como tú muy bien lo dijiste, PSE se encuentra incluido dentro de esos medios de pago y está permitido realizar el pago a través de PSE. En cuanto a Baloto y Efecti, si efectivamente hay una entidad que está vigilada por la Superintendencia Financiera detrás realizando la transferencia electrónica, podría hacerse a través de estos mecanismos. Ok. Bueno, en Baloto de Efecti lo que tenemos, digamos, es una especie de recaudo. Realmente De Baloto acuerdo. están vigilados pues por el MINTIC, no por la Superintendencia Financiera. Entenderíamos entonces que estarían excluidos de este beneficio. Otro tema que nos preocupa mucho en las preguntas que se están relacionando en el chat al interior de este webinar es sobre quién recae en las limitaciones y la responsabilidad de revisar el tema de las unidades, porque evidentemente es posible que un consumidor compre 3 unidades en diferentes establecimientos de comercio de esa misma categoría. Luego estaría en cabeza desde el establecimiento de comercio que un determinado consumidor no compre más de 3 unidades en su comercio, pero un mismo consumidor podría replicar esta operación en diferentes plataformas. ¿Estamos de acuerdo con eso o cómo lo ven desde la DIAN? No te Héctor, escucho. Creo que tiene el micrófono silenciado. Sí. No, no te escuchamos. Hola, listo. Ya. Ahí sí. Entonces, digamos que en esto la norma indica que el consumidor únicamente puede adquirir 3 productos del mismo género o de la misma especie. Y por eso es que se le pide a los vendedores implementar los controles informáticos que lo hagan. Ahora, pues si puede suceder esa situación, digamos, que escapa del control del vendedor, pero eso ya será una situación que
que la administración tributaria vaya a reglamentar a través de esa resolución. Pero la idea sí es que, digamos, parte del beneficio es que los compradores pues también acaten esta disposición en cuanto al número de artículos que pueden adquirir. Sin duda, digamos, esa es la idea, pero entonces estará en cabeza del establecimiento de comercio, digamos, revisar que un determinado consumidor consuma ese número de unidades en su comercio. Y Por ahí lo nos menos surgen en el otras, comercio sí. exacto, nos surgen otras complejidades relacionadas un poco con cómo hacemos para coordinar el tema de aquellas ventas que se hacen en un comercio físico y de aquellas ventas que se hacen en un comercio online. Sí, ahí la norma, y es importante aclararlo, María Fernanda, la norma no distingue entre si la limitación está dada porque el mismo vendedor tiene tanto comercio en físico como comercio online. Lo que habla la norma es que el mismo responsable, así realice ventas a través de diferentes medios, va a estar obligado a ejercer los controles para que yo, digamos, Lorenzo Castillo, no vaya a la tienda en físico y compre 3 pares de zapatos, pero adicionalmente me conecte a internet y compre los mismos 3 pares de zapatos. ¿Qué controles hemos visto y que nos han preguntado? Que son nada más ejemplos. Lo que van a hacer y cómo han parametrizado los sistemas, algunos de los vendedores, es que la factura la emiten antes de finalizar el día. Entonces ahí ya pueden ejercer un control global dentro de tanto sus comercios electrónicos como sus comercios físicos. Y muy importante lo que Héctor estableció en la presentación: hay que identificar quién es el adquirente del bien. ¿Para qué? Para que esta limitación pues sea efectiva y que no haya gente que se burle de esa limitación. O sea, el control no sería por establecimiento de comercio, sino sería por razón social. Es un poco lo que Por estamos. responsable, sí señora. Sí, Ok, señora. digamos, para que quede claridad. Justamente ahora, cuando ustedes hablaban sobre el tema de la facturación electrónica y, digamos, la concesión que se da en virtud de esta coyuntura que estamos viviendo, de no tener que exigir la facturación electrónica, dado que muchos responsables todavía no se encuentran migrados a este sistema de facturación, vemos que en comercio electrónico existen muchos procesos manuales asociados todavía a la compra que hacen que la facturación se dé al día siguiente. Te digo, pues esto está irrigado en la industria. ¿Cómo podríamos darle un manejo a eso? Necesariamente la factura tendría que tener la fecha del momento en el que se hace la venta. ¿Cómo hacemos para armonizar estos procesos manuales que se encuentran vigentes en muchísimos comercios electrónicos? Porque se recibe, digamos que la orden y ya con posterioridad se emite la factura. Eso es una complejidad que que nos hace difícil la implementación de esta medida que, como tú lo señalabas, Héctor, ahora es deseable se pueda implementar para la reactivación de la economía. Pues mira, o sea, la verdad es que el decreto es muy claro en señalar que la factura debe ser emitida ese día, o sea, el 19 de junio, que es la fecha próxima, que es el primer día sin IVA, ¿listo? O sea, ¿cuál es la invitación a los comerciantes? Que tienen que adecuar sus sistemas para que puedan facturar ese día. Desde luego la norma, mira que la norma es amplia porque admite no solamente la factura electrónica, sino el POS, por ejemplo, ¿no? El sistema POS. Y pues ya la resolución de factura electrónica que salió en marzo o en abril de este año menciona que esos sistemas pueden convivir, o sea, yo puedo ser facturador electrónico, Sí. pero para mi consumidor final yo puedo emitir el POS. Entonces, ¿cuál es la invitación a los vendedores? Pues que hagan todo lo posible para garantizar sus sistemas de facturación y puedan emitir la factura ese día, el 19. Ojo, es emitir, no es colocarle la fecha. Cuando dice emitir, es que yo se la entrego a mi comprador. O sea, porque pues alguien dirá, yo no le entrego hoy la factura el 19, sino que se la entrega luego, pero con fecha 19. En ese caso, no están cumpliendo lo que dice el decreto 682. Bueno, las compras por comercio electrónico, digamos, tienen asociadas muchísimos procesos en términos de autorización de la transacción electrónica, relacionados también a veces con la intervención de procesadores de pago, como las pasarelas de pago, que intervienen en ese procedimiento. Entonces tenemos una pregunta que dice, ¿qué sucede
Un minuto que me siguen haciendo preguntas y se me borra. Bueno, un poco decía qué sucede en el caso de compras que se hagan a las 11:30 de la noche, por ejemplo, y no se alcance a llegar con la autorización de la compra antes de que termine el día. Si la compra fue ordenada antes de que termine el día, ¿estará cobijado o no estará cobijado? ¿Cómo procedemos en ese tipo de circunstancias? Ahí, como lo dijo Héctor en la presentación, hay que tener en cuenta dos factores muy importantes para acceder a la exención. Uno es el comprobante de pago y otro es la fecha de la factura. Estos dos elementos tienen que corresponder al día que se establece en el decreto legislativo como el día sin IVA. Yo entiendo estas complejidades que se dan con respecto al funcionamiento del comercio y seguramente alguien va a decir, quiero comprar este bien a las 11:59 p.m. Porque se decidió al final del día, pero si esa orden de pago se da a las 11:59, pero el comprobante de pago y la factura o el documento equivalente se da al otro día, no se podría acceder a la Al exención. beneficio. Sí, señor. Ok. Bueno, hay muchísimas preguntas en relación, la presentación fue bastante ilustrativa en relación con el tipo de bienes que son sujetos, digamos, del beneficio. Entendemos que la limitación del número de bienes recae sobre el género, pero no sobre la categoría, ¿no? Eso es un poco lo que veníamos conversando. Entonces yo quisiera que hiciéramos como un breve énfasis en ese tema porque veo muchísimas preguntas y muchísimas inquietudes en relación con eso y creo, si no estoy mal, ese es el punto. O sea, yo puedo comprar más de una prenda de vestuario en tanto no superen en el número de unidades el género, entendiendo por el género, por ejemplo, pantalones, camisas, zapatos. ¿Estamos en lo correcto? Es lo correcto, exactamente. Ok, hay un tema relacionado, por ejemplo, con las devoluciones y las garantías. Si un bien se compra en estas fechas y tiene asociada una garantía, poder hacer efectiva la garantía supone la expedición de una nueva factura para hacer el cambio de bien o demás. ¿Cómo funcionaría en ese caso? O sea, sigamos, es que a ver, como todo beneficio, ¿cierto? Un beneficio establece unas reglas, o sea, muy estrictas, de todas maneras, frente al tema de la devolución. Es decir, si hay necesidad de anular la factura y emitir una nueva, y esa nueva ya no corresponde al día 19, sino al 20 o 21, pues ya va grabada con IVA. Iría grabada con IVA en la venta. Ok. Bueno, aquí tenemos insistencia sobre el tema. Dice, por favor, sigue sin clasificarse. Por ejemplo, el comprador final puede adquirir 3 unidades de lavadora, 3 de neveras, 3 de cocinas, 3 de aire acondicionado. Ese Sí, Sí. sí, puede ir a... mejor dicho, y ahí muy importante lo que yo decía en la presentación, la limitación no está dada por categoría, está dada por tipo tipo de de bien. bien. Entonces sí, puedo comprar 3 neveras, tres lavadoras, 3 secadoras, 3 aspiradoras en un mismo día, no hay ningún problema. Ya si compro 4 lavadoras, no habría lugar a esa cuarta lavadora para la exención que hemos presentado acá. Ok, el comprador puede ir a otra tienda y hacer la misma compra, lo mencionamos ahora, lo podría hacer, es responsabilidad. La idea es que no sea así, pero pues es responsabilidad de la compra controlar lo que hace el consumidor que acude a ella, a la tienda. Y quien debe ser pues el que controla eso es el comercio. Sí, María Fernanda, y también para entender un poco por qué la limitación Sí, de las 3 unidades que yo entiendo que genera muchas preguntas. Y es, pues, lo que queremos es beneficiar tanto a los negocios que están vendiendo esos bienes como a los consumidores. Pero lo que no se quiere es que llegue una persona que tiene también una tienda de lavadoras y compre el mismo día 25 lavadoras, pues porque ese no es solo el objeto del beneficio. Queremos incentivar el comercio y que se vean beneficiadas tanto las personas de a pie que tienen para comprar o una lavadora o una aspiradora o un número limitado de bienes, pero que lo usen para su consumo, no para su reventa, que ahí en eso radica la limitación de las unidades.
Ok, perfecto. Cuando hablamos de los topes que comentaba Héctor, los topes se relacionan con el valor del bien, no con el valor de la transacción propiamente dicho, sobre ese entendido de lo que tú estás mencionando, Lorenzo. Sí, señor. Expresamente así lo dice el decreto 680. Sí, señor. Así. Ahí hay una pregunta que estaban haciendo, que está mirando por el chat, que si el establecimiento hace financiamiento propio, es decir, que venda crédito, ¿cierto? Pues ahí hay que decirle a la persona que hace la pregunta de que el requisito es que la entidad por el cual se hace el pago esté vigilada por la superintendencia financiera. Es decir, si se trata de comercios que hacen su propio financiamiento y no está vigilada por la superintendencia financiera, pues no se entiende comprendido entre esos medios de pago que menciona este decreto 682. Ok, muchas gracias. Acá me preguntan, ¿se pueden efectuar descuentos sobre los bienes adicionalmente a los establecidos por el descuento del IVA? Claro que sí, claro que sí. Es más, eso pues va a incentivar muchísimo más el consumo y pues el descuento va a ser mucho mayor. Importante y algo que quede claro, no es posible yo disminuirle el 19% de IVA, pero aumentarlo otra vez para que entre como un ingreso para el negocio. Yo tengo que disminuir el 19% de IVA, pero si quiero hacer descuentos adicionales, lo puedo hacer. Ok, ¿qué pasa, digamos, si no es posible para los comercios hacer esta parametrización que estamos relacionando acá? Lo que pasa es que el decreto 682 lo establece como un requisito, ¿ya? Y pues la invitación es a que lo hagan, porque luego cuando venga la resolución de la DIAN, como les decía, muy seguramente va a pedir, por ejemplo, el nombre del comprador, ¿cierto? El número de unidades que compró, etcétera. Y si de verdad no tienen parametrizados sus sistemas o su sistema de ventas, ¿cierto? O el control de ventas o de unidades vendidas, pues les va a quedar muy difícil luego levantar la información. De hecho, es decir, es una obligación, como lo repito, y pues con toda claridad se hace esta socialización de este decreto, pues para que se vayan alistando para ese día, ¿cierto? O sea, consideramos que hay suficiente tiempo todavía para parametrizar los sistemas de venta, el POS, los que manejan, por ejemplo, POS, sabemos que pues, corresponde a un sistema informático que puede controlar el inventario, ¿cierto? Etcétera. O sea, nosotros lo sabemos porque personalmente yo lo he visto como opera. Igual si es facturado electrónico, entonces siempre va a haber esa posibilidad de hacerlo. Ya, ahí hay una pregunta reiterativa que qué pasa si es a las 23 horas 59 minutos. Sí. Mira, o sea, ese es como cuando se acaba el partido de fútbol, ¿sí o no? Entonces se acabó, el árbitro pitó, final, y se acabó. Acá es igual, o sea, 23:59, chao, hasta luego. Ya pasó un minuto o un segundo y ya la venta entra como venta grabada. O sea, igual, vuelvo y digo, el POS, por ejemplo, el POS permite establecer hora, fecha, ¿cierto? Fecha y hora, con hora, minutos y segundos. Entonces, pues nada, o sea, ahí sí, pues la norma no establece ningún lapso de espera ni de nada, sino que dice hasta las 23 horas 59 minutos, la venta se exenta. Después de esa hora, un minuto, un segundo después, queda grabado. Grabada. Yo tenía otra pregunta. ¿Cuál es la razonabilidad de establecer, desde el punto de vista fiscal, de establecer que la entrega deba hacerse en 2 semanas? Eso es algo que ya ha llamado mucho la atención al interior de la industria. ¿Y cuáles son las consecuencias de que se pueda demorar pues un día más? ¿Eso qué implicaciones puede tener? Como lo dijo Héctor en la presentación, ese es uno de los requisitos que se establece dentro del artículo 6 del decreto legislativo 682. Entonces, si esa entrega no se hace dentro de las 2 semanas siguientes a la fecha de la compra, lo que establece el decreto es que no habría lugar a la exención y por ende el comercio debería presentar la declaración de IVA ya corregida o si no la ha presentado, pues presentarla liquidando y cobrando el IVA. Okay. Hay una pregunta importante que me gustaría aclarar, María Fernanda, y es que yo mencioné la palabra optativo.
Sí, Entonces, si yo vendo balones de básquet, ¿de acuerdo? Y durante los 3 días sin IVA, esos bienes están incluidos dentro de la excepción y por ende pueden venderse sin IVA. Pero yo desde mi negocio digo, no, ¿sabe qué? Yo no lo quiero vender exento, sino que quiero cobrar el IVA. Cuando lo vendo, lo puedo hacer. Esta exención para los comercios no es obligatoria, pero acuérdense que si van a vender el balón con IVA, tienen que recaudar ese impuesto y presentarlo en la declaración bimestral de IVA y pagarlo ante la DIAN. sí, Lorenzo, muchísimas gracias. Bueno, siguen habiendo muchas preguntas relacionadas con el tema que recién explicaba Héctor de las 11:55. Realmente, pues si no se logra cumplir con todos los requisitos, lo que nos decía la administración antes de las 11:59, pues la venta estaría grabada. No entran dentro, digamos, de las posibilidades de pago de estos bienes, como lo decíamos al principio de las preguntas, aquellas opciones de pago que no estén asociadas a la autorización por parte de una entidad financiera de una transacción. Entonces es muy relevante que lo tengamos en cuenta. En relación nuevamente con el género, que veo que hay muchísimas preguntas. La restricción, preguntan mucho la restricción respecto de tallas, es decir, la restricción se entiende respecto de pantalón independientemente de que sea talla 6, otra talla 8, otra talla 10, no es 3 tallas 8, 3 tallas 10, 3 tallas 6, ¿sí? Exactamente. Ahí hay una pregunta de consignaciones que la acabé de ver. O sea, dice que si es válido como medio de pago una consignación, pues no, la respuesta es no, porque son medios electrónicos, ¿cierto? Y como le digo, a través de una entidad que está vigilada por la Superintendencia Financiera. También están haciendo una pregunta que si se puede separar la mercancía, pues no, o sea, porque es un tema ya como de, digamos, entramos como en el lindero del abuso, ¿cierto? Pues porque se entiende es de que las ventas son de ese día, o sea, no vas a decir ahora tranquilo que la venta es el 19, pienso que no, porque eso es como, perdonen la expresión, pero es como hacerle un poco de quite a la norma, ¿no? Sí, el tema de los canales físicos, así es, Héctor, muchas gracias. De los canales físicos y de los canales virtuales, lo aclaramos recién, y el punto es que se pueda pues establecer una parametrización, una manera de entender al final del día las ventas por razón social. No es independientemente, digamos, del canal. Bueno, yo creo que hemos ya llegado al final de nuestro webinar. Hemos tratado pues de aclarar la mayoría de las solicitudes, obviamente pues agrupándolas como por temas. Les agradecemos mucho su asistencia. Discúlpame, déjame contestar una última que acabé de ver, Claro, que me claro, pareció claro. interesante, que es el número del comprador, el número de cédula del comprador. La identificación del comprador es nombre y cédula. ¿Listo? O sea, no Ok. solamente, no basta con el nombre, sino también la cédula, es la identificación. Aquí nos preguntan, ¿es optativo? Nuevamente, como lo decía Lorenzo, sí es optativo. El comercio está en libertad de acogerse o no al ofrecimiento de este beneficio. Plataformas como Mercado Pago y PayU, sí, claro, a través del procesamiento que ellas hacen de las transacciones financieras soportadas en un instrumento emitido por una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, o sea, tarjeta de débito y crédito, un poco para que lo entendamos. Las plataformas deben publicar el listado de los productos que tendrían la sección de IVA para ese día. Yo creería que no. O sea, deben ser públicos los precios, pero no un listado de los productos que tienen aplicables la exención. No, pues cada cual ofrece el bien y dentro del ofrecimiento de ese bien pues establece si no tiene IVA, pero si digamos yo tengo muchos bienes dentro de los cuales están unos que están comprendidos con la exención y otros que no, pues ahí sí tendría que hacer la aclaración por cada uno de los bienes, pero pues eso ya va a depender de cómo sea el ofrecimiento al público Ok, en de el esos tema, comercios. aquí nuevamente nos preguntan, en el tema de electrodomésticos, ¿son los que se relacionaron en la rueda de electrodomésticos? Porque en el concepto que ustedes nos remitieron decían que eran taxativos, o sea, los que estaban Eso mencionados ahí. en el Ujú.
pero no están específicamente mencionados estos que estaban en la rueda. Entonces sí tenemos como esa preocupación. Son los que están en la rueda que tú nos mencionabas. Sí, que son los mismos Perfecto. que están en el decreto. Ok. Son Ahí los hay una mismos que pregunta están en el sobre decreto. devoluciones, si me permites, mira. O sea, no es que no esté, Sí, están entendiendo como que, bueno, entonces no voy a aceptar devoluciones. No, sí las vas a aceptar no, las devoluciones, claro. Sí, se deben aceptar. Lo que pasa es que, pues ya se perdió la exención y pues eso había que aclararle al comprador, ¿cierto? Es decir, tenga en cuenta que si tengo que volverle, responderle por una garantía y demás, pues ya la venta no será exenta, sino grabada con IVA. Pero el derecho a la devolución o al retracto, sí, claro, existe. O sea, innegablemente, el decreto no ha negado esa posibilidad. ¿Listo? Lo único que hace el decreto es otorgar un beneficio por ese día, el día o los 3 días sin IVA. ok, reiteramos, efecto y baloto no aplican, por más de que puedan ser procesados por pasarelas de pago, no aplican. Eh, Redevan y Credibanco son más autorizados para el caso de redención de bonos recargables. Bueno, Redevan y Credibanco procesan transacciones financieras, eh, que son pues las que están autorizadas para poder hacer este tipo de pagos. Sí, María Fernanda, veo muchas inquietudes con los medios de pago y me Sí, parece muy importante. Después de este webinar, obviamente, vamos a hablar para emitir un concepto que sea solamente sobre medios de pago, porque veo que hay muchas inquietudes Sí, que me parecen muy válidas y para sí, nosotros también es muy importante sí. aclararlas. sí, Entonces, Transferencia es por bancaria lo sí que no, se acepta. señalaba, porque es que la mitad del sí, comercio electrónico en Colombia se paga en de acuerdo, efectivo. no, Se acepta entiendo transferencia perfectamente. bancaria. Se acepta transferencia. Y creo que la norma no es lo suficientemente claro para caracterizar cada uno de los medios de pago. Entonces, no se Buenísimo. preocupen, nosotros vamos a preparar un documento respondiendo muchas de las preguntas que ustedes tienen sobre medios de pago y se lo remitimos a María Fernanda para que lo distribuya entre los asistentes y pues todos los asociados de la Cámara de Comercio Electrónico. Bueno, y nosotros también, dado, digamos, el alto, la asistencia, digamos, que tuvimos a este webinar, vamos a poner en nuestra página el concepto que ustedes nos remitieron, para que también haya posibilidad de acceso muy fácil y pues cuando nos autorice la DIAN, de pronto poder poner la presentación, de manera que puedan volver al tema y revisarlo, pues, para cualquier duda que puedan tener y que por el tiempo, pues, no haya podido ser absuelta en este foro. Claro que sí. Pues Ok. muchas gracias, Héctor y Ok, muchas Lorenzo, por gracias. esto. Muchas No, a gracias ustedes, a Muchas todos nuestros gracias. muchas gracias. asistentes. De verdad que gracias por esa apertura de la DIAN para resolver estas inquietudes. La idea, como les decía al principio, es maximizar este beneficio de cara a la reactivación de la economía nacional en esta coyuntura. Ujú. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. La Cámara pues siempre está acá para resolver inquietudes y promover las relaciones con el Estado que nos permitan tener una operación tranquila y eficiente para todos los actores del sistema. Muchísimas gracias por la asistencia. Muchas Muchas gracias a ustedes por la gracias, Muchas invitación. gracias. Que estén muy bien. Bueno, Muchas hasta gracias. doctora luego, que Hasta María estén luego. muy Fernanda. bien. Muchísimas Hasta gracias, luego. doctor Lorenzo, doctor Héctor, muchísimas gracias. Yo de mi parte y para dar el cierre les doy esa recomendación de seguir a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico en redes sociales, porque también a través de esos escenarios se enteran de futuros webinars que seguirán desarrollando la Cámara y por supuesto de esta información que queda acá el compromiso de compartirse a través de la página web, de las redes sociales, para que estos detalles quizás que no quedaron muy claros hoy, pues los puedan consultar en esos otros escenarios. Para también contestarle a los asistentes, este webinar quedó grabado, entonces si se perdieron quizás algún detalle de toda esta explicación, de las preguntas que se contestaron, pues podrán revivirlo nuevamente. Así que muchísimas gracias por la participación y nos vemos en un próximo escenario. También recordarles que pueden ingresar a cce.entrena.co y conocer la oferta de formación que la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y en entrenamiento han preparado, sobre todo porque hay muchas dudas también en otros temas relacionados con cómo comprar de forma segura por Internet, cómo vender, sobre todo también, y el tema de protección de datos personales que está siendo pues muy importante y no está de más que lo tengan en cuenta. Entonces, la invitación para que ingresen a cce.entrena.co. Muchísimas gracias a todos los asistentes y feliz tarde de martes.
Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.